más a un estudio de la palabra de Dios. Estamos en el estudio del libro de los Salmos. Vamos al Salmo 18, al versículo número 7, y juntos vamos a aprender y conocer más de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 18:7? Dice: la tierra tembló y se sacudió, se conmovieron los cimientos de los montes, vibraron a causa de su indignación. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Y es que hoy nos toca el tema Fe Escala Richter, el poder que sacude tu realidad. Cuando hay un terremoto, las masas tectónicas por lo general se están moviendo en partes que no vemos en la superficie de la Tierra, sino que es debajo de la Tierra, cientos de metros por debajo, las grandes superficies tectónicas se mueven. Esto se manifiesta en la superficie de la Tierra y muchas veces estos terremotos son medidos en distintas escalas. Una de las escalas es la escala Richter. El poder que sacude tu realidad es una comparación con lo que es la obra de Dios en la Tierra. ¿Y qué activa este desencadenante? Bueno, elementos tan poderosos, tan hermosos como la oración, la reflexión en la palabra, el volvernos al Señor Dios Todopoderoso, confiar en Él, en su misericordia, en su amor, en su gracia, en su perdón. Y esas cosas van activando esa fe escala Richter, esa fe que es capaz de cambiar el escenario. Porque entendamos la magnitud de este verso. Hay un trasfondo histórico. Aquí tenemos que el salmista David no está escribiendo de algo que le pasó a alguien más. Está escribiendo no desde la comodidad de su palacio. Está escribiendo y componiendo este salmo, como hemos venido en este estudio, desarrollándolo luego de uno de los momentos más aflictivos de su vida. Pero él en esos momentos, en medio de esos momentos, él aún estaba confiando en que Dios se manifestaría. Y es que lo que tenemos acá es un antropomorfismo de la liberación divina. ¿A qué nos referimos con esto? A la manifestación expresiva en el Salmo de la obra de Dios. Y es que justo después de que Dios lo rescatara de manos de Saúl y de sus enemigos, él no podía hacer nada más que dar gloria a Dios. Porque este Salmo 18, tú lo puedes ver a través del estudio, es prácticamente un canto de guerra que se convierte en un canto de cuna. Es el guerrero descansando después de muchas luchas, porque al final Dios peleó por él. Y ciertamente este verso no se puede quedar como algo natural, algo fortuito, algo que no es de apreciar. Es una palabra poderosa, es una palabra de Dios, porque ciertamente el poder de Dios se manifiesta cuando nos volvemos a Él. Es un poder que sacude nuestra realidad, porque el salmista lo expresa: la tierra tembló y se sacudió. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ciertamente, este término, este principio del Salmo, lo que nos dice Eret Gash, es un término que lo que significa en hebreo es, está repitiendo, cuando dice la tierra tembló y se sacudió. Es una repetición de estas palabras similares para denotar un bamboleo, digámoslo así, un bamboleo violento, un pánico de la creación. Y lo que está denotando por esto que la tierra tembló es que hay un principio de fe, mi amado. Cuando tú activas a través de la oración, cuando tú empiezas a orar, oye, la realidad física que parece inmutable, ciertamente está experimentando una transformación profunda. Porque cuando tú empiezas a orar, empiezas con el clamor, empiezas a interceder, a guerrear en oración, ciertamente la realidad física inmutable aparentemente empieza a perder estabilidad. Porque lo que creemos firmemente asentado, un problema, un diagnóstico médico, una crisis, sea financiera, sea social, sea familiar, empieza a tambalearse. ¿Y qué es lo que está generando este tambaleo? Este es el poder absoluto de Dios que entra a escena a través de la oración. Por eso, una de las cosas que Pablo nos recomienda es orar sin cesar. Porque si empezamos a orar sin cesar, lo que vamos a obtener es que aquellas cosas que aparecen inamovibles han de ser transformadas, han de ser convertidas. Porque no solamente expresa el bamboleo, porque luego dice el párrafo que se conmovieron los cimientos de los montes. Es decir, el hebreo Mosé de Arín, que en la cultura antigua, mi amado, los montes representaban los más conceptos sólidos y eternos que podían haber. Son aquellos conceptos inconmovibles.
Los reinos de este mundo que se consideraban a sí mismos inconmovibles, dice la palabra de Dios que los mismos cimientos se empiezan a conmover cuando la oración se activa. Y es que ciertamente, mi amado, no alteramos, a través de nuestra oración no alteramos la superficie, alteramos el origen. Por favor, que te quede claro esto. Dios no maquilla tus circunstancias, conmueve los cimientos de aquello que te está oprimiendo, de aquello que te está preocupando, de aquello que hoy, por lo cual hoy estás en crisis. Y es lo que el salmista estaba experimentando, porque es el origen, no la superficie, lo que es alterado. Y dice el Salmo, que vibraron a causa de su indignación, charajo. Es que aquí este término hebreo habla de la indignación aquí, no como un ataque de ira descontrolada, porque muchas veces pensamos que Dios lo que manda es su ira descontrolada. No, es su amor perfecto, es el universo vibrando, porque Dios no tolera, oye bien esto, cuando hay una comunión, cuando hay una intercesión, cuando hay una oración, Dios no tolera ver a los suyos acorralados. ¿Y por qué digo a los suyos? Porque los suyos son aquellos que buscan establecer esa comunión con Dios, aquellos que buscan establecer no una religión, no una ideología, no una filosofía, no una moral, no una ética, sino una relación con Dios. Es decir, que escuchan lo que Él dice a través de su palabra, que hablan con Él, que se comunican con Él a través de la oración. Es aquellos que están interesados en amarle, seguirle, servirle, a pesar de las implicaciones que eso pueda tener. Entonces, aquí tenemos a un Dios que ciertamente está decidido, está indignado y va a obrar. ¿Y a qué me refiero va a orar? Es que cuando tú empiezas a orar, mi amado, cuando tú empiezas a orar, cuando tú estás intercediendo, cuando tú te mantienes constante en la lectura de la palabra, cuando tú te mantienes constante en la fe, cuando tú estás buscando esa comunión con Dios, primero empieza un rompimiento de los moldes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, que la misma fe, la misma interacción con el Espíritu de Dios sacude nuestras zonas de confort, lleva nuestras zonas de confort a buscar ir más allá, a buscarnos apartar de la comodidad, a buscar ser distintos. ¿Cómo? No porque nosotros queramos decir que somos distintos, no, sino porque buscamos amoldarnos no a los principios de este mundo, sino a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Los esquemas mentales que nos mantenían atados, conformados a este mundo, se van rompiendo. Y cuando tú sigues, digamos que fuera una escala en Richter del 1 al 4, cuando tú sigues luego del rompimiento de los moldes, tú pasas a otra etapa. Cuando tú perseveras, cuando tú te profundizas, y esta etapa es la caída de las estructuras. Cuando, digamos, comparemos con un sismo grado de Richter del 5 al 7, dice que en este punto las puertas, oye bien esto, las puertas que aparentemente están cerradas, las fortalezas generacionales, incluso cuando tú te metes con Dios en oración, en clamor, que pides que te revele, que te muestre, que te enseñe, que te guíe, que te dé aquel poder para bendecir a otros. Entonces, aún las fortalezas generacionales, lo que el enemigo quiere enviar, que las cadenas que quiera poner en tu familia, aquello empieza a tambalearse. Los yugos opresores se van pudriendo, la vibración genera que esa madera de esos yugos no pueda resistir, porque las estructuras del enemigo empiezan a tambalearse. ¿Por qué? Por la obra de Dios, por el poder de Dios que está para aquellos que lo anhelan, que lo piden, que lo quieren. Ahora, te digo, todo esto va aún más allá. Él dice que cuando hay un terremoto que llega a la escala 8, al grado 8 o más, aún el paisaje, el entorno, lo que está en la superficie, se empieza a rediseñar. Tu realidad ha de ser transformada por completo, porque donde había un muro, donde antes había un muro, donde antes había obstáculos, donde antes había cosas que no podías ver, pero que habías estado intercediendo, clamando, orando, ahora el Señor lo que hace es que va preparando un camino, abre un camino, los muros caen, las fortalezas caen, pero también en lo que tú ves, tu horizonte se va transformando, porque el poder de la mano de Dios está haciendo la obra. Esto fue lo que experimentó el salmista, y por ello te invito, porque empieces a tener una relación, una comunión con Dios, no basada en una religión, en una denominación, sino basado en tu búsqueda, en tu anhelo por la presencia de Dios, porque hay oraciones que pueden cambiar tu realidad, porque la fe basada, oye bien esto, la fe basada en el carácter de Dios, es una fe que va a hacer que las oraciones tuyas las puedan ver transformadas en una fe poderosa, en un poder que sacudirá tu realidad
Ciertamente, si tu mundo ahora se está moviendo y tú estás en esa comunión, en esa relación, escucha bien, no temas. Porque puede ser de que no sea que simplemente el enemigo está atacándote, sino que las cosas, lo que estás viendo, se está tambaleando. El entorno que estás viendo se está tambaleando porque Dios se ha indignado, porque tu comunión, tu relación con Él ha hecho que aquel enemigo que está intentando destruirte, que está intentando atacarte, aquellas fortalezas que se han levantado, quizás todo está temblando, porque es la mano de Dios, el poder de Dios que está sacudiendo el mundo con tal, que está conmoviendo los orígenes, los cimientos con tal, de que aquello que hoy ves, que te causa estrés, que te causa crisis, que te causa falta de sueño, eso cambie. Porque eso se fortalezca la mano de Dios en tu vida y Dios conmueva los cimientos de este mundo, los cimientos de aquello que te ataba, mi amado, para darte una total libertad. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a una total libertad. Quiero decirte algo. Voy terminando con esto. A todos y cada uno de nosotros Dios quiere darnos una total libertad. ¿Y cómo se logra ese primer paso de total libertad? Estableciendo una relación personal con Jesucristo. Una relación personal con Jesucristo que no se basa en tus méritos, se basa en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él dio su vida, Él murió, Él resucitó, Él se levantó entre los muertos. Y esa victoria es la oportunidad de un regalo precioso. Ese regalo lo tienes que recibir, tienes que determinarte a recibirlo, porque de lo contrario, tú oirás que se predica el Evangelio, pero nunca formarás parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es que con esa oferta, ese regalo de salvación, tienes que tomarlo. Como cuando te regalan un lapicero, tú decides si tomas el regalo o no lo tomas. Así es la salvación. Tú decides si crees que son los méritos de Jesucristo los que te pueden salvar. O tú decides no tomarlo porque tú crees que tus propios méritos pueden salvarte. Te digo hoy, hay una realidad que viene, una realidad futura. Y el paso primero de fe es entregar tu vida, tu carga al Señor. Porque Él es el único que puede hacer algo del polvo. El experto en hacer cosas nuevas aún de las cenizas. Es aquel que puede transformar tu vida, tu situación, tu condición actual y darte una nueva vida. Así que ahí donde estás, te invito a hacer una oración de fe donde pongamos nuestras cargas en el Señor, pero también reconozcamos nuestras faltas, nos volvamos a Él y confesemos que queremos seguirle y servirle. Ahí donde estás, si tú lo tienes a bien, esto no es obligación, nadie te obliga, pero si tú tienes a bien ponerte en las manos de Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: buen Dios, Padre Celestial, hoy reconozco por tu palabra que no son mis méritos, Señor, los que pueden darme una salvación y transformar mi vida, mi entorno. Reconozco por tu palabra que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos para darme la oportunidad de ser salvo. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, porque reconozco que solo no puedo, te necesito, oh buen Salvador. Sálvame, perdona mis faltas, perdona mis pecados, porque contra ti he pecado, Señor. Libértame de las cadenas del maligno, dame vida en ti. Permite que desde hoy pueda seguirte, servirte, amarte y adorarte, porque yo reconozco que eres el Hijo de Dios y de hoy en adelante mi Salvador. Ahora, Señor, hazme un hijo tuyo conforme a tu palabra lo dice, y permite que te siga, te sirva todos los días de mi vida hasta el fin. Te lo ruego todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, por cuyos méritos hoy soy salvo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, te prospere, te haga reflexionar siempre en su palabra y te dé la gracia y el conocimiento que solo Él puede dar. Somos Tips y Pensamientos Bíblicos, estamos siempre compartiendo una palabra de Dios para ti y te invitamos a seguir este día los programas que estaremos transmitiendo por las redes. El Señor te guarde y te proteja. Bendiciones masivas, nos vemos en una nueva transmisión dentro de unos instantes. Bendiciones a todos, que el Señor les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones, mi hermano.